Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, en primer lugar he tomado nota de los agradecimientos, porque no estoy muy acostumbrado. A que me pongan deberes, sí, pero a recibir de entrada un reconocimiento a una labor que no siempre es muy conocida, pues la verdad es que me toca a mí agradecer ese reconocimiento. Y es verdad que en este último tramo de la legislatura hemos podido impulsar algunos avances, yo creo, significativos en términos de propiedad intelectual. Pero lo decía Antonio, ha sido posible porque se había creado un importante consenso sobre ello. Y por lo tanto, yo no puedo tomar todavía compromisos en nombre de un futuro gobierno que no sabemos ni cuál será, ni si en él figuraré yo, que no estaría mal, porque garantizaría una continuidad en el esfuerzo, pero como todavía no me atrevo a asumir compromisos, lo que sí puedo comprometer es el esfuerzo por seguir trabajando por consenso. Eso es lo que hace los avances probablemente más importantes e irreversibles. Y es verdad que nos han quedado algunas cosas colgadas, la creación de la oficina. Ya sabéis que tenemos también una discusión bastante curiosa porque depende de cómo se llame, viene a coincidir con la de propiedad industrial. Y entonces, como todo el mundo es muy celoso de sus nombres, pues en fin, tenemos ahí un poco de discusión al respecto. Pero precisamente en el Congreso de los Diputados se iba decantando un consenso a favor de propiedad intelectual como el nombre que realmente puede recoger el conjunto de tareas que queremos encomendarle a esa oficina. Los deberes, desde luego, están ahí. Culminar la labor legislativa, fortalecer los instrumentos en defensa de los derechos de autor y la protección frente a la piratería y, les diré, para eso es importante que haya un Ministerio de Cultura, porque hay veces que dicen, ¿para qué sirve un ministerio? Gran pregunta, pero yo tengo una respuesta sencilla. El Ministerio de Cultura sirve para que la cultura sea una política de Estado, para medir la importancia que se atribuye a las políticas públicas en materia de cultura por parte de la Administración. Por lo tanto, soy un firme defensor, incluso en el desdichado caso que no fuese yo el titular de esa cartera en el futuro, pero seguiría defendiendo que existiera este ministerio. Porque para nosotros la cultura es importante. Quiero también responder a la interpelación que nos hacía Orlando. Europa o es cultura o no se sabe lo que es, o es cualquier otra cosa, que también son importantes, pero realmente nosotros creemos en la cultura y para que haya cultura debe haber creación. Y para que haya creación hay que poder vivir dignamente de la creación y para ello se necesitan derechos de autor y propiedad intelectual. Y, por lo tanto, como saben, acabamos de iniciar la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y estamos trabajando ya los contenidos de las reuniones que han de jalonar esos 6 meses. Una de ellas, muy importante, se va a producir a finales de septiembre en Cáceres. Va a ser la reunión informal de ministros de Cultura de los países de la Unión Europea. Y empezará estos días ya a circular entre nuestros colegas la propuesta de declaración que queremos hacer, que nos gustaría, lógicamente, que se llamara Declaración de Cáceres, faltaría más. Pero es una declaración que intenta saltar por encima del lenguaje a veces tecnocrático, administrativo, alejado, y que vaya al corazón de la consideración de la cultura como un bien público esencial, como una política de Estado y una política europea, y como un futuro objetivo de desarrollo sostenible por derecho propio en la revisión de la Agenda 2030. Porque yo no llevo el PIN, pero soy defensor de la Agenda 2030 y quiero que lo sepan y lo recuerden para poderme exigir luego que haga las cosas que allí se marcan. Nosotros estamos intentando proteger a la creación y a los creadores. Y por eso uno de los pasos que hemos dado también en esta segunda parte de la legislatura ha sido el avance en el Estatuto del Artista, en el cual quedan muchas cosas, nos lo recordaba Antonio, pero yo creo que hemos roto la primera barrera, que es que se consiga extender la noción de que la cultura requiere una regulación específica,
que tiene sentido el aplicar en nuestro país y en el máximo número de países y también en la propia Unión la idea de excepción cultural, la idea de que la cultura es una actividad que tiene una vertiente efectivamente humanista, pero también una vertiente económica que requiere de una normativa adaptada a la especificidad de la actividad cultural y, entre otras cosas, a lo que hemos llamado intermitencia, a esa idea de que, en fin, ya saben ustedes que hay una cantante que factura, pero el creador no factura permanentemente y, en cambio, la legislación tiende a exigirle el cumplimiento de sus obligaciones como si esa facturación fuera permanente y continuada. Bueno, hemos avanzado en esa línea. También diré, hemos podido avanzar porque hubo un consenso previo. Como ahora y menos en unas elecciones, parece que nadie se acuerda que de vez en cuando hay una luz y de repente en el Congreso de los Diputados se aprueba algo por unanimidad. Un amigo mío decía, normalmente las cosas que se aprueban por unanimidad es que sirven de poco, es que son declaraciones. Pero no, en eso yo creo que se equivocan, seguramente algunas así lo son, pero las recomendaciones, que son las que han dado pie al Estatuto del Artista, fueron 58, si no recuerdo mal, recomendaciones que fueron acordadas por unanimidad. Yo también me comprometo, espero desde el Gobierno, pero si no desde cualquier lugar, porque también como me presento a las elecciones, pues diputado voy de 2 por Barcelona, espero que eso no falle, a seguir empujando en esa dirección. Yo lo que quiero es agradecer a todas las entidades de gestión colectiva de derechos sus exigencias, su trabajo. Una de las grandes novedades que ha planteado el Estatuto del Artista es que por primera vez la sociedad civil más o menos desorganizada o organizada, y en concreto el mundo de la cultura, ha podido entrar hasta la cocina de un ministerio y ver cómo se hace una ley, qué intereses hay que conciliar, cuál es la mejor manera de sortear los 1001 obstáculos. Y debo decir que han salido de la cocina razonablemente limpios, no se han manchado mucho, pero sobre todo han dejado un producto, sin duda como todo producto humano, mejorable, pero infinitamente mejor que el que hubiera surgido sin su aportación decisiva. Y por lo tanto la participación no deja de ser, no debiera ser solo esa buena intención, ese buen deseo, sino la mejor garantía del mejor trabajo gubernamental y legislativo. Y tengo la alegría de haber contribuido en parte a que ello haya sido posible. Y lo dejo aquí. Bueno, hoy tendría que decirles stop censura, porque si no habrá gente que me lo reprocharía después. Vivimos tiempos curiosos. Vivimos tiempos en los que la cultura hace más falta que nunca, pero en cambio hay quien se empeña en poner en cuestión esa necesidad. Vivimos tiempos en los que se grita y se aclama la libertad, pero parece que la libertad ha de quedarse fuera de las puertas de la creación, porque esa de estar constreñida a no se sabe cuáles apriorismos ideológicos, económicos o de cualquier otro tipo. Nosotros creemos de verdad en la libertad, y la libertad de creación implica la dignidad de los creadores y de las creadoras, implica propiedad intelectual, implica derechos de autor y, desde luego, ninguna restricción a la libre expresión de las ideas. Yo debo decir que estoy un poco asustado porque parece que se quiere censurar a Lope de Vega. Yo pensaba que iba a ser una cosa que se iba a circunscribir a creadores o creadoras ultramodernos, radicales y rompedores, pero parece que el propio Lope debió romper avant la lettre alguna ley, alguna norma que los demás no conocemos. Yo les pido que hagamos ese esfuerzo por ampliar los horizontes de de la libertad real, de la libertad que se ejerce, de la libertad que se disfruta. Y en eso también los creadores, las creadoras, las organizaciones que defienden sus derechos colectivos y las administraciones y los poderes públicos que deben protegerlos a través de la mejor normativa posible, tenemos un compromiso que desde luego hago mío y ofrezco ante todos ustedes. Gracias de nuevo por invitarme, gracias de nuevo por el trabajo que hacéis, gracias porque
hemos podido conseguir algún resultado. Yo me he inventado últimamente una expresión que cubre bastantes cosas. Me dice, bueno, ¿qué balance hace? Bueno, yo creo que podemos estar contentos, pero no satisfechos. Contentos porque hemos avanzado, pero satisfechos no, satisfechos casi diría nunca, porque esa labor en favor de la cultura, de los creadores y de la libertad no se acaba nunca. Muchísimas gracias.